A continuación, iremos con la herramienta que yo considero la más importante de todo el programa, así que les recomiendo que presten especial atención. Iremos a nuestra barra de herramientas y seleccionaremos la pluma, que al dar clic se nos creará esta especie de punto de ancla o de nodo. Volveremos a dar clic, 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 tantas veces como deseemos, y nos irá creando esta especie de formas escarpadas, que generarían como un trazo. Para soltar esta forma, mantendremos pulsada la tecla control y se nos pondría, recordad, la herramienta de selección directa y la deseleccionaría. Ahora vendremos aquí debajo y podemos seguir creando una nueva. Otra vez daremos control para soltar, clicando fuera de la forma, y si quisiéramos continuar esta forma con la que habíamos empezado, podríamos seleccionarla y poniéndonos en su último punto de ancla, daremos clic y como veremos, continuaríamos con ella. Soltaremos forma y vendremos a crear otra nueva. Si nos fijamos al dar clic, si mantenemos pulsada la tecla mayúscula, esta condicionará la salida de la recta en una angulación de 45 grados y nos dejaría crear una línea horizontal, una vertical o ambas diagonales. Vemos aquí. Y con esto podríamos crear una forma escarpada perfecta que terminará, por ejemplo, en una horizontal. Por otro lado, la herramienta de pluma, además de crear vértices, también podría crear curvas. Para ello, daremos clic y nos fijaremos que tras dar el segundo clic, si estiramos, se generará una curva. Volveremos a estirar, una curva, volveremos a estirar, otra curva, y veríamos cómo nos iría creando esta especie de forma orgánica. Vendremos aquí debajo y crearemos otra nueva forma. Si nos fijamos, tras estirar para hacer una curva, Illustrator siempre nos condicionará la siguiente curva y ya no nos dejará hacer ni una recta ni una curva, por ejemplo, si quisiéramos por aquí, porque como habíamos dicho, siempre nos condicionará. Vemos que estiramos nuevamente y la siguiente curva estará condicionada, ni recta ni curva invertida. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo para vectorizar de esta manera? Pues una opción es venir al último punto de ancla que hayamos creado y dar clic. Y veremos como ahora sí nos dejaría tirar una recta. Pero nuevamente, si volvemos a estirar, veremos como la siguiente curva ya vendría obligada a que fuera por esta parábola. Vendríamos otra vez, daríamos clic y ahora podríamos hacer una curva invertida. Nuevamente nos condicionaría, si quisiéramos hacer una recta volveríamos, daríamos clic, recta y así todo el rato. Como vemos, para hacer 5 o 6 puntos de ancla, esto no supone esfuerzo, pero cuando estemos hablando de 500, 1000 puntos que nos puede llevar un vectorizado, la verdad que sería una labor bastante cansada. Así que les recomiendo que aprendan esta segunda manera de vectorizar, que aunque es un tanto bastante más avanzada, a la larga les ahorrará muchísimo tiempo. Crearemos otra nueva forma y muy atentos a este momento. Al estirar, veremos cómo aparecerán estas dos manillas, que nos condicionarán tanto la curva de entrada como la de salida. Ahora bien, algo muy importante a hacer es mantener pulsada la tecla Alt y con ello lo que lograremos es bloquear la primera manilla y nos dejará elegir la curva o recta de la siguiente manilla de una manera intencionada. Así que ahora, como vemos, nos permitirá hacer la curva invertida, daremos clic, moveremos las dos manillas, pero en determinado momento volveremos a bloquear la primera y marcaremos la salida de la segunda curva. Vendremos aquí, soltaremos Alt, daremos clic, presionaremos Alt. Ahora sí, recordad, clic y Alt sostenidos. Soltaremos clic, soltaremos Alt. No tendremos ninguna tecla apretada, presionaremos clic y estiraremos. Mantendremos Alt y con las dos sostenidas movemos manilla, soltamos clic, soltamos Alt, no tenemos nada presionado, mantenemos clic, sostenemos, presionamos Alt, soltamos clic, soltamos Alt, damos clic, damos Alt, soltamos clic, soltamos Alt, damos clic, damos Alt, soltamos clic, soltamos Alt. Básicamente vemos que es un juego de manos,
Pero tengan paciencia, porque recordad que esto es un movimiento que aunque a priori pueda parecer sencillo, es un tanto avanzado. Para aprender esta metodología recomiendo el juego de Bezier Game, desarrollado por The Method of Action. La verdad que resulta muy visual y nos ayudará de una manera muy entretenida a entender esta serie de movimientos. Como vemos, nos mostrará una serie de pequeños tutoriales donde empezar desde lo más básico hasta desarrollar formas más complejas. Vayamos con la primera. Daremos clic en este punto que nos marca, iremos a este segundo punto y con 3 nodos tendríamos nuestra forma. Como vemos, nos marca ahora que mantengamos presionada la tecla Shift, que en Windows equivaldría a mayúscula. Vendremos a nuestro primer punto, clic. Lo que hacía la tecla mayúscula, recordar que es ángulos de 45 grados. Vendríamos a nuestro segundo punto, clic. Tercer punto, cuarto punto. Y ya tendríamos nuestra casa. Vemos aquí cómo nos marca la forma de hacerlo. Algo muy interesante de este tercer ejercicio es que si nos habíamos fijado, ya a la hora de crear el primer punto, estira la manilla, que con esto lo que logrará es condicionar la curva de salida. Vimos como dio clic aquí y en vez de comenzar por recta, vimos como la primera curva ya vendría condicionada. Daríamos clic en la segunda, estiramos, clic en la tercera, estiramos, clic en la cuarta, estiramos y dando clic ya la tendríamos. Introduce la tecla Alt, muy importante, que era la que habíamos mencionado antes. Venimos al primer punto, estiramos hasta aquí, Alt para condicionar la curva de salida y viniendo al siguiente punto y estirando, veremos cómo ya tendríamos esta curva. Mantendremos pulsado Alt para condicionar la curva, soltaremos clic, soltaremos Alt y viniendo al último punto se completaría esta especie de corazón. Por último, veremos ya una figura más avanzada. Vayamos con ella. Daremos clic, clic con mayúscula si queremos para hacer las formas más rectas. Otra vez clic. Y ahora ya comenzaremos con lo complicado. Daremos clic y estiraremos. Y sin soltar, condicionaremos la salida de Alt. Otra vez clic, clic. Recordemos, clic y sin soltar, mantendremos pulsado Alt bloqueando la primera manilla y moviendo la segunda. Determinaremos la curva de salida, daremos clic, moveremos para ajustar las dos manillas al punto que deseemos y recordemos Alt para bloquear la primera y condicionar la segunda. Daremos clic, 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 nuevamente estiramos para hacer una curvatura, con Alt condicionamos la segunda manilla, soltamos clic, soltamos Alt, clic, clic y vayamos con la última curva. Estiraremos y aquí tendríamos nuestro diseño. Daremos a siguiente y como vemos continuaría con infinidad de ejercicios algo más complejos que son muy interesantes para aprender esta herramienta a la perfección. Por último, volveremos a la herramienta Illustrator. Como ya vimos, al crear puntos de ancla se creaba una especie de trazo. Pero si en determinado momento estos puntos de ancla llegaban a juntarse entre sí, veremos que a nuestra herramienta de pluma se le añadirá con una especie de circulito blanco que al dar clic significaría que nuestra forma estaría cerrada. Si venimos e invertimos trazo por sólido, veríamos que ya la tendríamos. Ahora, seleccionando los puntos de ancla, esta forma podría ser totalmente modificada y además de ello, si volvemos a invertir, veremos que a nuestra forma le podemos añadir más puntos de ancla o eliminarlos. Para añadir puntos de ancla
con la forma seleccionada nos pondremos sobre uno de sus lados y veremos que a nuestra herramienta de pluma se añadirá como este pequeño signo de más. Daremos clic y recordemos, con control sostenido ahora podremos mover. Seleccionaremos nuevamente nuestra forma, nos pondremos en uno de sus lados, veremos que aparecerá el signo de más, clicaremos y ya tendríamos un nuevo punto de ancla. Con la tecla control nos dejará moverlo. Fácil, ¿verdad? Y si quisiéramos restar, pues en vez de ponernos en sus lados, iríamos a sus vértices o esquinas. Y veríamos cómo ahora aparecería esta casillita o este signo de menos, que al dar clic restaría. ¿Vemos cómo va quitando nodos? Por último, como vemos, si seleccionamos uno de estos nodos, no se desplegará ningún tipo de manilla, porque estos serían vértices escarpados formados por rectas. Pero si quisiéramos sacar estas manillas y convertirlo a curvas, vendríamos aquí arriba y daríamos convertir de vértice a convertir a curva. Y veríamos cómo ya tomaría esta curvatura y aparecerían las dos manillas, las que podríamos modificar las dos a la vez, o manteniendo Alt, bloquear una y modificar la otra. Venimos a esta, bloqueamos esta y modificamos esta otra. Vemos aquí. Por último, si seleccionamos este nodo que habíamos creado y lo habíamos hecho curvo y quisiéramos ahora volver a hacerlo escarpado, vendríamos a esta primera opción, clicaríamos y ya veríamos cómo tendríamos nuevamente nuestra forma compuesta por rectas. Esto mismo que habíamos aplicado a un nodo sería completamente aplicable a toda la forma. ¿Te gustaría seguir mejorando con la herramienta? Accede al curso rápido y completamente gratuito donde aprenderemos Illustrator desde sus bases. Así que ya sabes, simplemente pincha en la cajita y nos vemos en el curso.